5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. La distracción nos roba la vida. Corremos como locos detrás de lo que nos vendieron como importante, posponiendo la felicidad hasta alcanzar lo que brilla. Queremos lo que no tenemos, buscamos optimizar a los otros y perseguimos lo que se supone debe ser. Y así, llenos de estrés, frustrados o molestos, nos alejamos de lo realmente valioso. La vida es lo que pasa mientras se te pasa la vida. Disfruta el camino, detén el tiempo, ama y agradece todo. Y especialmente, no pospongas el pasarla bueno. Bienvenidos al episodio número 6 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Y hoy los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Bueno, saludos que llegan y comentarios que llegan en los diferentes episodios. Gracias por suscribirse, gracias por calificar, sobre todo en Spotify. Que califiquen, que se suscriban, que es importante. Comentarios del episodio número 4, el protagonista Fabián Jiménez. Llegaron comentarios de Oscar Leo, qué gran historia, súper buenos tiempos para alguien de más de 50 años después de una operación de corazón. Silvia Esparza, wow, Fabián es tremendo ejemplo de disciplina y perseverancia. Mona GR, me encanta escuchar historias de vidas maravillosas, conectadas por la pasión del running. Una esposa orgullosa de su maratonista. Ah, la esposa de Fabián, qué bueno. Alejandro Cárdenas, otra gran historia de vida en cambio de ritmo. Mian Bar, qué bueno tenerlo de vuelta, George. Historias reales de gente apasionada por el running. Ferney Herrera también escribió, excelente podcast. Claudia Patricia Huertas, ¿qué tal el debut en Boulder? Tolosa Julián, muy buena entrevista, el tipo de historias que inspiran. Felicitaciones para don Fabián y a usted por su podcast. Bueno, muchas gracias. También aparece por acá del episodio número 5, que lo hicimos con el doctor Felipe Garzón, que es médico especialista en medicina del deporte. Hablando de la muerte súbita, varios comentarios. Edison Fuentes, qué gran capítulo, Jorge, gracias por traer profesionales para hablar al respecto. Andrés Beltrán, las personas no tienen por qué sentirse solas en su preparación, qué buen contenido informativo y educativo. Ela Roche, contenido muy útil para cuidarnos, gracias por tan excelente capítulo. Juanjo Alemán, gran espacio para educar y reflexionar. Laura Romero, importante tener un apoyo a nivel de salud para un deporte tan lindo como el running. El doctor, gracias por la invitación, dice Fellow Rules. Darío Rodríguez, qué gran reflexión. George, Valentina, súper interesante. Franco G me dice, el doctor Felipe es un crack. Gabriela Rodríguez dice, excelente. Maca Quintero, muy práctica la información que nos dan a las personas que hemos iniciado en este nuevo deporte. Es clave tener mucha responsabilidad, tanto de nosotros deportistas, como las entidades que hacen las carreras. Ese tipo de información la debería conocer todos. No solo los que practican, es responsabilidad de todos. Oscar Manuel Quevedo también escribe, Santiago Martínez Medina, Vidales, Ela Binro. Quiero agradecerles. Creo que les he contado y van a decir, pero este man es insistente. Pero bueno, creé una Vaki para esta etapa de mi vida porque siento que es un trabajo que merece ser reconocido. Por eso nació la Vaki, Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Hay mucha gente que ha aportado y se los quiero agradecer siempre, siempre. Es la forma en la que se financia este podcast, porque como les he dicho, por ahora, esta es mi fuente de empleo. A quienes quieran aportar, gracias, gracias. Y hoy les voy a contar algo. Yo no sé si ese dinero que ustedes aporten más adelante me vaya a servir para costear cosas de mi vida. Yo no sé si ese dinero más adelante lo vaya a usar
para donarlo. Yo no sé si más adelante ese dinero sirva para regalarle tenis a alguien, no sé. Por ahora es un dinero para financiar este podcast. Muy bien, tenemos dos invitados para esta oportunidad. El primero, un corredor con quien he hablado en varias oportunidades. Es su primera vez en Cambio de Ritmo porque había hablado con él en el otro podcast. Y es Alejandro Rivas. Es un corredor de ultradistancia colombiano que acaba de tener su último baile. Así lo denominó él, su último baile en una Ultraman en Zacatecas, en México. La historia de este triatleta que ha logrado varias cosas y también tenía pendiente, cuando estuve en la Expo de la Media Maratón de Bogotá, se me acercó un aficio y me mostró una marca que se llama CIDE, que es una marca mexicana que fabrica plantillas a la medida, y tenía pendiente también hablar para que ustedes conozcan la historia de esas plantillas, pueda que les sirva. Entonces vamos a hablar también con el gerente general de esta empresa, directamente desde México, para que conozcan un poco de estas plantillas personalizadas. Bienvenidos al episodio número 6 de Cambio de Ritmo. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? Cuando uno mira en Google Alejandro Rivas, entonces aparecen varias noticias. Alejandro Rivas, el superhumano que nadará 20 kilómetros de Guatavita hasta Sesquilé. Luego, salvajada de Alejandro Rivas, campeón mundial. 10 triatlones en 10 días seguidos. Lo más reciente, Alejandro Rivas gana Ultraman México en Zacatecas. Su tiempo, 23 horas 41 minutos 46 segundos para el total de 465 kilómetros. Y eso que por aquí no está la Maratón de Saulés y otros retos que se ha puesto este triatleta de Cajicá. Alejandro pues contó su historia en otro podcast, pero llega a Cambio de Ritmo sobre todo por lo logrado, pero también porque lo tituló The Last Dance, el último baile, es decir, como después de darse tan duro, porque se ha dado muy duro, como el último reto. Y queríamos conocer también y que los oyentes conozcan su historia aquí en Cambio de Ritmo. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jorge y oyentes de Cambio de Ritmo, ¿cómo va todo? Pues Alejo, bien. Antes de continuar, para esta audiencia que tal vez no lo conoce, ¿quién es Alejandro Rivas? Yo creo que Alejandro Rivas es uno de los colombianos más locos que se trazó un sueño de hacer varias de las competencias más duras y desafiantes del planeta, teniendo éxito en casi todas y siendo muy feliz atravesando ese camino. Esa es como la descripción de Alejandro Rivas, el hombre que se dedicó durante casi 9 años a trabajar persiguiendo lo imposible. Eso es como la descripción global. Alejo, ¿en dónde comenzó el gusto por el deporte? Jorge, el gusto por el deporte radica después de que cambié de carrera, de profesión y me dediqué a ser feliz. Me dediqué a ser feliz y ahí es donde entro, me enamoro del deporte, de lo que estaba haciendo, de lo que estaba estudiando, de correr, y ahí simplemente empieza, digamos, como un agradecimiento a la vida y reiniciar. Y reinicié en todos los aspectos de mi vida con mucho más inteligencia y amor. ¿Qué hacía antes? Estudiaba contaduría pública. Uh-huh. Estudiaba algo que no me gustaba mucho, pero era el negocio de la familia, pero dije, no, yo soy la oveja negra, hay que intentar hacer otra cosa. ¿Y la terminó? No, contaduría no acabé. Fue la única carrera que no acabé. Buenísimo, o sea, la única carrera que no terminó fue la de contaduría. ¿En qué semestre se retiró, Alejo? En quinto. ¿Cuál fue el quiebre? ¿Qué día dijo, esto no es para mí? Le dije a mi mamá que no era feliz. Llegó un punto donde le dije, mami, no, me siento infeliz haciendo esto, no siento pasión, no me veo haciendo esto toda la vida. No siento amor y no me gusta. ¿Y cómo llega la conexión con el deporte, Alejo?
Yo creo que yo siempre soñé con estudiar cultura física y deporte, pero como que siempre tuve muchos tabús, como mucha incertidumbre, como que no me apoyaban en ese momento. Entonces dije, no, hay que ir a la fija, seguir con el negocio familiar, que es algo que genera estabilidad, tranquilidad. Pero en el camino me di cuenta que no era para mí, no era para mí. Ujú. Alejo, yo recuerdo que ya ha pasado, creo que en cada reto que ha estado aquí, o de mi parte, como periodista lo he registrado, tanto en el otro podcast y ahora en este. ¿Cuál fue el primer reto que se puso? ¿El de nadar de Guatavitas Esquilé? No, no, O no, antes pues tuvo otro? no, no, no. Empecé por Ironman, después Ultraman. Cuando nadé Tominé fue cuando estaba en pandemia, entonces no se podía hacer mayor cosa y fue como decir, bueno, vamos a volver a hacer algo raro para mantenernos activos mientras que, digamos, como tal se activaba todo. Y tuve la oportunidad de nadar el embalse de Tominé de lado a lado. Eso fue como así, como de los puntos intermedios en pandemia. Estaba viendo temperatura promedio de 9 grados centígrados, cielo despejado, 18 kilómetros por delante. Alejandro Rivas y Santiago Lozano se sumergieron en las aguas del embalse de Tominé. El entrenamiento empezó 4 meses atrás, cuando Rivas consiguió el permiso para realizar entrenamientos de natación en las aguas del embalse. O sea, antes de nadar el embalse, ya había hecho Ironman y triatlón Y Ultraman, sí y señora, Ultraman. ya tenía dos Ironman y un Ultraman. Y ahí fue donde dije, bueno, hay que empezar a, a- a acostumbrar la mente a buscar proyectar cosas mucho más largas y tener, digamos, como tal esa tolerancia física y mental, pues para lo que yo tenía proyectado en ese momento. Ujú. ¿Qué vino después de Tominé? Después de Dominé vino el Ultraman Non-Stop, no, la Maratón de Sables, La vino la Maratón de Maratón de Sables. Sables. Sí, Contémosle un el poco a los Sables. oyentes que no conocen su historia, ¿qué es la Maratón de Sables y cómo la vivió Alejo? Bueno, Jorge, yo lo sigo diciendo personalmente, la maratón de Sahara es la carrera más dura del planeta. Es atravesar el desierto del Sahara en autosuficiencia total, 250 kilómetros. Cuando yo estuve, promedio temperatura entre 55 y 60 grados. Mano, Es una carrera muy dura. sí, muy teso, sobre todo porque, bueno, recuerdo ese relato con las uñas levantadas, con todo. ¿En cuál fue la etapa en la que usted dijo, como que ya no doy más? ¿Fue la quinta o fue la sexta? Esto fue el 6 de octubre del 2021 en la etapa reina, en la quinta. Ahí fue el peor día de toda mi vida. Eso yo lo tengo marcado. Ese día. Ese fue el día que fue al otro lado y volvió. Exactamente, yo creo que ese día yo aprendí a trascender, Jorge. Yo creo que sufrí tanto en todo aspecto, físico, emocional. Yo iba a 16 en la general y entendí que las carreras son como la vida. En ese momento simplemente no podía aprender a apretar más. Me tocó caminar, eran 92 kilómetros día y noche en el desierto. Pude correr los primeros 8 y los últimos 6. El resto me tocó caminar. Y yo se los decía, literalmente yo fui al infierno y volví. Lo que yo aprendí ese día fue lo que me forjó como la filosofía de vida el resto de todo lo que he hecho. Entonces ese día vomité sangre, paraba y orinaba sangre, no podía comer nada, no asimilaba. Fueron Todo estaba para que el 99% de las personas se hubieran retirado y yo me lo cuestioné mucho y fue donde llevé mi corazón, mi cuerpo al límite para, digamos, como tal, aferrarme a terminar la carrera. Y por eso yo lo digo, para mí Sables me cambió la vida porque tenía un pensamiento de felicidad y tranquilidad y dije, no, ya, concepto de vida ya no es lo mismo, me puedo quebrar todas las veces del mundo, pero siempre voy a volver a iniciar con esa filosofía de trabajo, de cariño, de huevas, como lo hice ese Ujú. día. Claro, Alejo, ¿en dónde radica? Porque creo que si Sables cuando hablamos fue una prueba impresionante, pues no quiere decir que las otras no, pero es que acá esto es una locura. Ese día, en medio de que la gente se puede imaginar, desierto de Sahara, Marruecos, 250 kilómetros que se dividen en 6 etapas, temperaturas como lo cuenta Alejo, extremas, los participantes llevan su comida, su equipo, todo.
Si quien corre media maratón, una maratón, lleva su mente al límite también y su cuerpo al límite, ¿en dónde siente usted que estuvo ese factor mental? Ese día que lo motivó a seguir y no parar y tirarse en la arena. Oye, Jorge, yo creo que ahí estaba mucho en juego. Estaba el dolor. El dolor era una cosa. Yo ese día sentí dolor, sentí mucho dolor. No podía llorar más porque no tenía más lágrimas. Estaba tan cansado y deshidratado que no tenía de dónde. Y es a mí que me mantuvo en pie. Y hoy ya siendo, digamos, después de muchos años, la retroalimentación, las cartas de las personas que a mí me enviaron, que era lo único que la carrera daba. Uno al iniciar el día, a uno le daban todas las cartas, le escribían mensajes y uno se lo llenaba el alma. Y hubo un punto donde yo me senté a leer las cartas y decía, bueno, aquí duele, pero mañana me lo va a agradecer el no rendirme. Y es como el cariño. Eso, yo lo digo, se sacó a punta de amor porque no había manera, yo nunca me yo sentía que me estaba muriendo haciendo esa carrera. El poder, yo estaba caminando y subía de unas a 190, 200 pulsaciones, que acostumbrado a estar en reposo en 35, 33. Yo decía, no estoy bien, no estoy bien, simplemente hay que llegar, ya después miraremos qué pasa. Además que cuando uno revisa de la maratón de Sablés, generalmente, obvio, hay un récord de abandonos. Estaba revisando en 2021, eh, 400 corredores no terminaron. Pero también estaba revisando como, por ejemplo, mucha gente muere eh, ni siquiera por deshidratación, sino un paro cardíaco, ¿no? Hay gente que, bueno, está la historia que alguna vez la hablamos también, de este italiano, el que se perdió, que tuvo que Ah, sí. comer murciélagos, tomar de su propia orina, o sea, es una maratón que es un reto impresionante, Alejo. No, Jorge, esa carrera nunca se hace en octubre y las temperaturas fue algo increíble, fue algo que toda la gente decía, no, no, yo me retiro. Y cada día uno veía menos gente. Y claro, en la segunda etapa se murieron dos personas. Y a uno le dicen, la carrera continúa. Y uno pues con ese miedo de no, ¿qué tal me muera mañana? Entonces, hace todo que la carrera sea épica. Hace que sea épica. Y es donde uno dice, bueno, hay que tenerle mucho respeto, pero hay que buscar la manera de afrontarla porque no es un viaje, no es un viaje barato. Estoy al otro lado del mundo, estoy prácticamente en la dimensión gigante del Sahara. Entonces yo decía, no, solo tengo una oportunidad en la vida para hacer esta carrera y vamos a intentarlo y gracias a Dios yo tuve la fortuna de terminar, obviamente, que es séptimo en mi categoría de 46 en la general, pero el puesto es lo de menos, es como la esencia de haber estado en la edición más complicada de toda la historia de la maratón de sables. No, es que eso es una locura. Luego de Sables, luego de quedarse sin uñas, de literalmente hacer casi que hace, ¿eso en qué año fue? Eso fue en el 2021. 2021, casi que hace un 2021, no, casi que se va ese día. ¿Cuál vino? Las 10 triatlón durante 10 días No, seguidos. no, no, no. Ahí salgo a los 7 meses, salgo al Ultraman en México, donde hago el Ah, en récord del mundo. México. Contemos Exacto. detalles de esa prueba. Ah, eso es algo increíble. Me hacen la invitación al Ultraman Non-Stop, que es un triatlón de de ultradistancia, donde se nadaban 10 kilómetros, se montaban 425 kilómetros en bicicleta y se corrían 84 doble maratón, y el tiempo límite eran 36 horas. Me llega la invitación y yo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué ocurre. Me preparé bastante bien. Después de todas las lecciones que tuve de sables, dije, lo vamos a hacer con mucha más inteligencia, le vamos a meter más ciencia. Y tengo la fortuna, la oportunidad de ganar esta carrera y de hacer el récord mundial. Me demoré 26 horas, 31 minutos en cubrir los 515 kilómetros. El récord sigue vigente a hoy y fue una carrera que fue muy dura, marcó mucho a nivel lo que iba a ser, digamos, como tal, el resto de mi vida como atleta de larga y ultradistancia. Estábamos hablando lejos, si no estoy mal ese día que usted me contaba y me corrige si no es así, que su fuerte es en la bicicleta. Exacto, mi fuerte Ujú, físico es la bicicleta, mi fuerte mental y emocional es correr. Eso ujú. sí, siempre ha sido así. Y nadando, ¿qué tal? O sea, de las tres disciplinas, ¿en cuál se siente más fuerte?
No, en la ¿La bici muy bici? superior, la bici siempre, siempre volando, pero corro muy Ujú. duro, entonces disfruto la bici, corro duro, esa es como el perfil. Bueno, luego de ese Ultraman non-stop que vino. Después voy al Ultraman de Hawái, quedo campeón del mundo en mi categoría, en la modalidad 3 días, Ujú. y después digo voy a hacer el salto más grande, que es hacer todas las carreras que había hecho juntas, y voy a la Copa de Ultradistancia, la Copa Mundial de Ultradistancia. Y 10 Ironman, 10 días consecutivos, 38 kilómetros nadando, 1800 kilómetros en bici, 10 maratones, 422 corriendo. Y tengo la fortuna, la oportunidad y la disposición de quedar también campeón mundial. No, no, no. O sea, estos son 10 triatlones durante 10 días seguidos. Es decir, corre una maratón diaria Diaria. durante 10 días seguidos. Exactamente. Todo, cada día, 3800 metros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón, 42 kilómetros por 10 días seguidos. Un oyente o un oyente que esté escuchando en este momento se preguntará, venga, ¿y es que este tipo no se lesiona? Jorge, yo creo que ese ha sido mi único superpoder de toda la vida. Gracias a Dios, no he tenido, mi problema más grande ha sido una fascitis. De ahí para Ujú. allá, nunca, nunca he tenido, siempre he sido muy amigo de la fuerza. Entonces siempre he prevenido mucho por medio, digamos, como tal, de fortalecimiento. Y algo que yo creo que sí es una condición osteomuscular privilegiada, porque nunca, nunca he tenido una lesión nunca he dejado de entrenar una semana. ¿Cómo es un entrenamiento suyo, Alejo? Antes de continuar, ¿cómo es un entrenamiento, por ejemplo, para, para esa prueba que fueron las 10 triatlones en 10 días seguidos? ¿Cómo era una semana de entrenamiento suyo? Uy, Jorge, yo estaba loco en esa época. Bueno. El lunes iba al gimnasio a descarga y corría, activaba 25 minutos. Los martes, para mí los martes eran legendarios. Me metía a 250 kilómetros con más de 3.500 de desnivel positivo. Entonces iba hasta Boyacá o iba hasta Villeta, iba hasta Pacho y volvía y me bajaba a correr prácticamente 75 a 90 minutos. Uf, Y en la noche iba a nadar, iba a saltar nadando 2.500 3.000 metros con una buena intensidad. Los miércoles me subía a la cabra, me subía a la bici de crono y contrarrelojeaba durante 2 horas y media a 3 horas, donde fácilmente podía acumular 110 125 kilómetros haciendo trabajitos de calidad. Ahí iba al gimnasio y volvía a nadar, digamos, como tal en la noche. Los jueves siempre hacía fondo en montaña, corriendo. Entonces acumulaba entre 23 y 30 kilómetros con 700, 900 metros de desnivel positivo. Y ahí iba, digamos, como tal al gimnasio, recuperación y algo de bici suave. Los viernes siempre nadaba entre 2.500 y 4.500 metros. Y ahí salía a correr de nuevo, trabajo en pista, trabajo de velocidad. Los sábados volvían a ser los días alegres, 5 o 6 horas en bicicleta que se convertían en 160, 190 kilómetros. Yo siempre hago mucho desnivel, mucha montaña. Entonces, para mí un buen entrenamiento está por encima de 2.500 metros de desnivel positivo y en hipoxia por encima de los 3.000 metros. Y los domingos entrenamiento de fondo corriendo. Fondo casi entre 20, siempre he sido partidario de correr entre 27 y 35 kilómetros. Nunca me mato más corriendo más de esa distancia. ujú. Eso sí, no lo hago. Entonces así era una semana y claro, así pasaban entre 35 y 50 horas semanales. Cuando Siguiente, estaba en esa época ujú. era régimen. Siguiente tema hablando de régimen, alimentación. Uf, nada, lo que mandara Isabela. Isabela cuarta nutrición con fundamento, ¿no? Exactamente, lo que mandara la jefa. Isabela me la encontré en la maratón de Cali y le dije, tenemos que hacer otro episodio con el lanzamiento del libro que tiene que ya voy en la mitad, que es Ah, buenísimo. exactamente. Mm, Sí, es, eso sí, lo que ordenara ella, la confianza total en ese aspecto. Em, la siguiente pregunta del oyente que está hasta ahora conectado con cambio de ritmo es, ¿y Alejandro Rivas de qué vive? Bueno, a Alejandro Rivas le toca, uno se autopatrocina y Alejandro Rivas es profesional en cultura física y deporte, especialista en entrenamiento deportivo y tiene un magíster en alto rendimiento. Eh,
manejo dos empresas, una que es Great Warriors Triathlon, donde manejamos, dosificamos y estructuramos sueños deportivos en deportes de resistencia, y manejo un laboratorio aplicado al rendimiento deportivo donde hacemos todo tipo de medición cardíaca, pulmonar, osteomuscular, donde medimos el rendimiento, pues obviamente digamos para ayudar a los atletas a ese diferencial, a ese plus, para llegar lo más lejos posible desde la ciencia. Es que claro, mucha gente dice, para esa jornada que usted contaba de esa semana, pues debe ser muy duro y sobre todo lo hemos hablado, pero pues digo, estoy como resumiendo parte de la historia de Alejandro antes de llegar a su último reto, porque claro, siempre le preguntaba, venga, el patrocinio, ¿cómo hace? Eh, Uno ve, por ejemplo, aunque ya vamos a hablar de eso, histórico triunfo de Alejandro Rivas en Ultraman México. Estoy viendo el sol de Zacatecas y veo una imagen en la meta de Alejandro con la bandera de Colombia. No sé si es un mami la que lo está acompañando, ya más adelante me cuenta. Pero eh, yo sé, Alejandro, no sé si usted se ubica ahí, porque bueno, hay algunos atletas de élite que hacen parte de ligas y demás. ¿Usted cómo se siente? ¿Como un atleta normal o siente que hace parte de la élite y que no pertenece a una liga? Pues Jorge, yo creo por la calidad de rivales con los que yo he competido, yo siempre he competido con atletas profesionales, que Ujú, digamos, yo no, obviamente para ser atleta de élite es porque uno vive de eso, pero yo no vivo, si gano o pierdo, a mí mi vida es exactamente igual. ujú, Tengo que trabajar, tengo que hacer de todo, pero yo me considero al nivel en que yo llegué a nivel deportivo, que yo llegué al alto rendimiento por el sacrificio, el esfuerzo y como por toda la ciencia que le aplicamos para los resultados que llegué a adquirir. Pero ujú. siempre corrí como el novato que nunca tuvo ni por una camiseta porque nunca nadie me patrocinó nada. O sea, es algo que no es justo, o sea, que no llega a ser justo porque yo he ganado, pucha, yo gané más que toda la selección Colombia en los 9 años que estuve compitiendo Ujú. y, y no, yo creo que lo hice a, a más alto rendimiento, pero más alto corazón, porque siempre me cuestioné si seguía, si abandonaba cada temporada, porque a mayor nivel, mayor, digamos, como tal, necesidades, digamos, de indumentaria, de equipos, de tecnología, de alimentación, para uno competir. Una cosa es participar y otra cosa es competir, y cuando uno sueña con competir es porque tiene la ilusión de ganar o ir al menos a romper una marca, y yo siempre me preparaba con esa ilusión. Ujú. Eh, Luego de esta Deca Triatlón, más allá de la recuperación física, ¿cómo se recupera mentalmente? Porque hay un desgaste mental. Usted tiene mucha fuerza, en eso se ha entrenado. Pero ¿cómo hace uno para sacudirse un poco? Igual ganó. Y decir, bueno, viene otro reto. ¿Cómo se organiza después? ¿Cómo queda su cabeza después de una prueba como esta, Leo? Hoy, Jorge, uno crea, los primeros meses son muy difíciles. Los primeros días uno sigue soñando que tiene que despertarse a seguir compitiendo, porque la mente queda, el Usted se subconsciente levanta queda. y a correr y no, venga, venga, todavía No, no. exactamente, tal cual, tal cual. Eso pasa en los días de las competencias por etapas, que uno queda mentalmente muy tocado. Ya después uno no entiende la magnitud de lo que uno hace hasta que pasa el tiempo. Ujú. Y uno dice, Dios mío, o sea, llegar a esa versión Prime de haber hecho 2.260 kilómetros en competencia, ser un campeón del mundo, uf, uno no la asimila fácil. Lo que uno hace es desconectarse. Uno busca desconectarse al menos 2, 3 semanas del deporte. Bueno, ¿para qué digo mentiras? Yo a los 8 días ya estaba montando bici. Pero, Venga, Alejo, pero ¿qué más hace? Por ejemplo, lee algún libro, ve alguna serie, ¿cómo sí, hace? sí, sí. Uno ¿Cómo hace para siempre, que la uno mente esté como se dice popularmente, en otra vuelta? no, 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 uno se desconecta, come pizza, come hamburguesa, sale con los amigos, hace cosas diferentes. Ujú. Y nada, simplemente lo va llevando, pero Jorge, uno nunca deja de hacer lo que uno ama. Y para mí Claro. montar bicicleta es lo que me genera más tranquilidad. Yo tengo problemas, voy a montar bici. Quiero entrenar, voy a montar bici. Entonces, Sí, sí, sí. todas las decisiones importantes yo las he tomado sobre una bicicleta. Entonces, no es esfuerzo lo que uno ama.
Entonces ya la mente ya, obviamente, come, disfruta, me tomo dos, tres cervezas, ya, celebro. Esa es la manera de celebrar. Y después uno vuelve, digamos, como tal, a volver desde cero y decir, listo, ¿qué queremos hacer ahora? Estaba viendo un post de ese día y voy a resumir una parte de su cuenta que es Alejo Rivas 25 en Instagram. Y dice, tenía un objetivo antes de cumplir 30 años, quería terminar mi pregrado, una especialización y un magíster a nivel deportivo. Quería hacer las 5 carreras más duras del mundo. Ironman Lanzarote, la Ultraman Non-Stop, campeón récord mundial, la Maratón de Sablé, segundo mejor colombiano en la historia, Mundial de Ultraman, campeón del mundo 20-29 años, Copa Mundial de Ultradistancia, campeón mundial. No voy a predecir la historia, pero nada es imposible. Era cuestión de creer. Pero cuando uno cree, necesita gente alrededor que también crea. ¿Quiénes han creído? Mi mamá, siempre, 100%. Mi mamá desde el primer día hasta hoy. ¿Cómo se llama su mamá, Mi Alejo? mamá. Lidia Esperanza. ¿Nidia o Ligia? Lidia, con D. Lidia Esperanza. Mi mamá, digamos como tal, las personas que me dan la oportunidad de trabajar, de guiar sus procesos, mi empresa, y contados algunos aportes, más no patrocinios, de gente cercana. Son las personas que siempre han creído, y obviamente la tienda de ciclismo que nunca me ha cobrado mantenimiento, las personas que me han dicho que necesita, pero el resto siempre agradecido con las pocas personas que han estado desde el primer día. No son Claro. muchas, pero siempre son para siempre. Pero es que uno en la vida termina identificando eso, Alejo. Es que, o sea, si usted, querido oyente, piensa y dice cuántos amigos tiene, no pasan de los dedos de las manos, amigos reales, gente Ah, que esté total. ahí. Y entre más viejo, menos amigos, ¿no? Como que entre uno va creciendo y hay menos gente a la que uno puede considerar amigo. Hay gente que uno conoce, gente cercana. Pero esa gente que está ahí, que siempre ha estado, y yo sí creo que, por ejemplo, eh, en nombre de doña Lidia Esperanza es un reconocimiento a esas mamás que creen en sus hijos a muerte, a muerte. Y están con ellos, algunas viajan con ellos a las competencias, otras están desde la casa, pero, por ejemplo, yo antes de cualquier carrera y después, y apenas termino, llamo a mi mamá. Pues creo que es de las primeras personas y luego a mi esposa que le digo, terminé, todo salió bien y siempre antes de cada carrera ya se convierte como en un ritual hablar con mi mamá. Le preguntaba por Ah, eso. ¿Su mami lo acompañó ahorita a Zacatecas? no, mi mami no me acompañó a Zacatecas, ella estuvo en Brasil y el Ujú, año, el año pasado estuvimos en el Patagon, en la Patagonia chilena, y ella me acompañó. ujú. Luego entonces, Alejo, de esta, de esta prueba, ¿qué vino? ¿Esa? ¿La Patagon Man? El Patagon, sí señor. El Patagon Man se dice, perfecto. ¿Qué es? El Patagon es el triatlón más desafiante del mundo en un solo día. O sea, Nadar 3,8 kilómetros, montar ajá, 180 kilómetros y correr 42 kilómetros. Pero acá es algo increíble porque los 3,8 kilómetros se nadan a una temperatura entre los 7 grados y los 9 grados. A uno lo suben en un ferry de noche en toda la Patagonia, en el fin del mundo literal. La, Muy duro. La bicicleta, todo en montaña, son 180 kilómetros con casi 2.700 de desnivel positivo. Y la maratón es en trail. Son 1.600 metros de desnivel positivo en los 43 kilómetros que tenía la competencia. uf, estaba aquí, estoy en la página. Patagon Man, Eso una es. travesía inolvidable a través de uno de los escenarios naturales más increíbles del planeta. El clima es 100% impredecible, pero la recompensa de la línea de meta hace valer el esfuerzo. Es correr en medio de montañas, ¿no? Rocas. Exacto, exacto. Entre la nieve, uno mientras más va subiendo en la bicicleta, más montañas de nieve ve. Qué espectáculo, qué Ujú. hermosura. ¿Y en esa cómo le fue? Quedé segundo en la general y es en las 5 ediciones que han hecho el primer latinoamericano en meterse en un top 10. Y yo me metí al podio. Venga, Alejo, un paréntesis ahí. Obviamente cuando uno queda segundo siempre dice, estuve a nada. ¿Qué le faltó en esa prueba para ganarla?
No, Jorge, que no, o sea, Sí. la persona que me ganó era de otro planeta. Era ¿Sí? un man que se dedica de lleno a hacer Xterra y a hacer triatlones así de ese tipo. Y no, totalmente mi admiración y respeto para ¿De los qué país? estadounidenses. ¿Recuerda de qué país? Estadounidense, Un sí, estadounidense. estadounidense. Sí, ¿Y triatleta profesional. hubo mucha diferencia? Uy, pues sí, o sea, me metió 55 minutos, que es camino. Casi nada, ¿no? No, fueron Sí. 55 minutos, pero es que obviamente es que en estas competencias sí, no se llega con segundos de diferencia. Aquí sí, No, llega- ahí sí hay rangos. Y más adelante le cuento la historia de qué pasó con, con The Last Land con relación a esa pregunta del Patágono mal del tiempo. Pero bueno, sí, un fenómeno. ¿cómo nació la idea de esta competencia? Hablemos justamente de la que acaba de ganar, de este reto en la Ultraman México, superando 465 kilómetros de competencia. Fueron 515, ahí quedó mal el enunciado, fueron 515 kilómetros. 515 kilómetros, fue pucha, claro. Exactamente. Jorge, yo quería despedirme de la larga y la ultradistancia haciendo algo memorable. Quería hacer algo donde me sintiera cómodo, donde me volviera a retar física y mentalmente. Y cuando tuve la oportunidad de volver a México, a Zacatecas, dije, no, voy a hacer esta competencia, me voy a preparar como si fuera un novato, como si en mi vida hubiera hecho un triatlón sprint. Quiero llegar otra vez a mi prime, quiero llegar a mi 100% y quiero decidir, quiero todo lo que yo recogí en todos estos años lo quiero poner en prueba en un fin de semana y quiero que sea mi último baile, quiero ir a tope, quiero sentirme que es intentar quedar atravesado rompiendo una marca, quiero sentir como esa última conexión de mi cuerpo, mi alma y mi mente yendo a un solo rumbo sin importar nada. Eso era lo que yo quería sentir y por eso siempre lo denominé el último baile. Yo creo que aparte que llegara a Red Bull y me dijera qué hay que hacer, no volvería a hacer nada más largo. Eso sí, eso es como el último baile. ¿Cuántos años tiene Alejo? 31. Pero está muy joven para el último, ¿no? Antes de que me cuente la historia, ¿por qué el último? ¿Siente que le ha dado muy duro al cuerpo o por qué cree que ya es el último? No, Jorge, a nivel financiero estoy pagando mi primer Hawái, entonces Es que todavía estoy pagando cuando atravesé, dominé. estoy debiendo la lancha todavía. Claro, no, sí, es que... Pero bueno, digamos que aparte de la parte financiera, eh, si estuviera bien económicamente, ¿no sería el último baile? No, Jorge, yo seguiría soñando Sí, 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 claro. con romper los límites. O sea, es una cosa. Ese es un aspecto y el otro aspecto es el aspecto emocional, que yo quiero conseguir una persona con quien seguir caminando, una pareja, en algún momento tener hijos. Y esto, en la manera en la que yo lo hacía, me volvió una persona muy asocial. Entonces dije, no, hay que llegar a un equilibrio donde vuelva a ser feliz, donde haga mis cosas, donde estabilice las empresas, pero también hay que permitirle a Alejandro sentir, porque me volví una persona muy inexpresiva, una persona como que le encanta montar bici, correr y nadar, pero no le gusta tener interacción con la gente, y es algo que no está bien. Sí, en eso tiene toda la razón, porque muchas veces son tantas horas solo, son tantas horas de estar, tantos retos, que claro, cuando hay compañía, pues es diferente, Alejo. No, total, Jorge, y es algo que para mí fue duro, o sea, para mí estar con muchas personas, a mí me abruman las personas, entonces dije, no, esto no está bien, hay que impactar, hay que proyectar, hay que inspirar, pero si yo no le tengo cariño a las personas y a la gente cuando me rodean, va a ser muy difícil, entonces algo lo cual dije, no, ahorita hay que trabajarle y hay que disfrutar a la gente porque no sabemos cuánto estemos acá. Alejo, ¿cómo financió este viaje a este Ultraman México en Zacatecas? Bueno, Jorge, igual, gran porcentaje autopatrocinado desde las empresas. Y aquí agradezco para decirle a las personas del equipo, de mi equipo, que tuvieron un detalle conmigo muy bonito, que me ayudaron a impulsar desde varias maneras, desde la manera económica, desde el aspecto emocional, porque tuve una pérdida grande.
y es del el aporte de la confianza. Es como la manera que se financió, un gran porcentaje. Alejo, qué pérdida. Murió mi abuelita como 20 días antes de la competencia, Ujú. La mamá de su mamá, la mamá de mi mamá, ¿cómo se llamaba? Berta del Carmen. Ujú. Y muy cercano a ella, Uf, como una mamá, como la segunda mamá. como la segunda mamá, tal cual. Ujú. Eso es muy duro, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, en el deporte y en la vida, o sea, recuerdo partidos de futbolistas que mueren abuelitos o papás y están como al otro día ya jugando, ¿no? O sea, la mente es una cosa muy dura, sobre todo porque me imagino que le sirvió de inspiración, Alejo, para este reto, doña Berta. Sí, Jorge, lo último que yo le dije a mi abuelita cuando estaba bien, pues, relativamente bien de salud, era que iba a ganar por ella. Y lo último que le dije cuando ya nos despedimos prácticamente en el cementerio, que yo iba a ganar por ella. Entonces no había un motivo, una fuente de inspiración más grande que ella. Ujú. A doña Berta. Alejo, ¿cómo era esta Ultraman? Que no son 465, usted dijo 515 kilómetros. ¿Cuál era el reto 515. en esta oportunidad? Ganar y romper el récord del circuito. Y ya, no más, solo era ganar. Y ya. Eh, ¿Cómo es esta Ultraman? ¿Cuánto de bicicleta, cuánto de correr y cuánto de nadar? Bueno, el primer día, son 3 días. El Son tres primer día días. nadaba 10 kilómetros y montaba 147 en bici. Día uno. El día 2, 280 kilómetros en bicicleta. Y el día 3, una doble maratón, 84 kilómetros, No, 400 metros hermano. corriendo. Aquí estoy viendo una foto. Hay una cantidad de carros detrás y usted, hermano, ahí liderando. Y hay un atleta al lado. No sé quién sea. Hay una mujer que está al lado en esa foto. Esa, digamos, es Camila. Ella es de mi Mm. equipo. Ah, Y ahí tenemos la oportunidad, digamos, como tal en la doble maratón, de correr con Pacer, con una perfecto. persona, con una persona que uno lo vaya jalando. Entonces, en mi equipo estaba corriendo Luchito, que es una bestia para correr, Ujú. un chico, un pupilo mío, y estaba Cami que me estaba ayudando a correr y ya Perfecto, estábamos cerca a la meta. Sí, señor. perfecto. ¿Cómo fue la preparación para esta Ultraman, Alejo? ¿Algo cambió o mantiene el mismo plan siempre? No, modo bestia, o sea, modo régimen, O sea, otra modo vez, ultra. modo ultra, o sea, así, tal cual la jornada que describió fue la misma que tuvo para esa oportunidad. Exactamente, me la jugué a mejorar mucho la natación y la bici. Le apunté mucho a la bicicleta. Dije, no, correr, si llego en forma, la saco, la Ujú. saco, la saco. Y así fue. Entonces me preparé a conciencia. Yo digo que yo me preparo con corazón, donde digo hay que sacrificar, hay que entrenar, hay que, digamos, como tal, estructurar y hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Y lo primero que hice fue olvidarme de todo lo que había hecho. Yo decía, como si fuera un novato, con mucha hambre, con mucha, mucha, mucha hambre de tragarme el mundo, así me preparé, como siempre se hace. Aquí es cuánto tiempo, por ejemplo, tienen para ya empezar a detallar. Vamos al primer día de esta prueba, Leo. El primer día, 10 kilómetros, nadando 147. Salí primero del agua y tenía mucha confianza de lo que podía hacer en la bicicleta. Un paréntesis, ¿cuánto se puede demorar nadando esos 10 kilómetros? ¿Cuánto se demoró? El corte son 6 horas, 6 horas máximo. ¿Y usted cuánto se demoró nadando 10 kilómetros? 3 horas 8. Uy, no, man. Y ese dolor de brazos después que... Uy, no, ese dolor de espalda para montarse a la bici. Eso le iba a decir. Claro, cambia la posición del cuerpo. Claro, total. Ahí, y subirse a la cabra que es incómoda. Muy duro. Entonces, bueno, se gastó 3 horas nadando, listo. Sale de ahí. Cojo la bicicleta Ujú. y nada, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar Para mí montar bicicleta es señal de disfrute. Yo creo que todas las carreras son diferentes. Yo iba muy rápido, iba muy, muy rápido. Y en el kilómetro 87 me pinché, pero no fue una pinchada normal, se me rompió la coraza. Entonces ahí es un daño mucho más complicado. Andé 2 kilómetros y me volví a pinchar. Entonces no había mayor solución. Le dijimos al mecánico de la organización
que me ayudara a conseguir una coraza como tal, y andé 38,9 kilómetros pinchado sobre el ring, No, hermano. sobre el ring. Eso fue el primer día. Sí, ese fue el primer día Mm. y ese fue muy duro, ese fue muy duro. Y cuando me lograron solucionar, me quedaban los últimos 22 kilómetros terminaban en ascenso. Un ascenso, se llama el Cerro de la Uva, y a mí me arreglaron, mientras que me arreglaban la bicicleta, le decía a Sandrita y le decía a Van, al organizador del evento, cómo es el ascenso. Yo lo tenía estudiado más o menos, es como subir un Margaritas, algo aquí como subir Margaritas. Ujú. Le digo, le digo a mi equipo con el que iba, como si fuera la última contrarreloj de mi vida. Subí tan duro y con tanta rabia que hice el com del ascenso, hice el com del ascenso y dije, uff, algo increíble. Llego y termino el primer día, termino de primero y termino con 57 minutos de diferencia Ush. con el segundo, con relación al segundo. El primer día le sacó 57 minutos. Ya. 57 minutos. Ujú. Listo. Alejo, termina y hay que, ¿va a un hotel o cómo es la organización, la logística para estas carreras? Ahí terminó la carrera, terminó el día, entra al trabajo de Sandrita, la superficie que llevé. Ujú. Ella comemos, ella después me ducho, me recupera, me hace descarga muscular, botas y a dormir. Así son los días. Y a dormir, listo. Día Segundo 2, día, día 2. 280 kilómetros en bicicleta. Hermano. No, Jorge, yo sí ese día me los trago a todos vivos. Uy, eso sí. No, ese día estaba muy feliz. Pude solucionar lo de la bici y simplemente fue fluir. Fluir. Yo digo que martes de fondo, para mí fue un martes de fondo donde desde el comienzo de la carrera metí ahí ¿qué? El ataque y me fui solo. Me fui solo y dije, no, hay que coger la punta, hay que coger la punta. Disfruté, me reencontré y esa tranquilidad que yo decía, uff, yo haciendo eso podría estar toda la vida. Estaba tan tranquilo, sonreía, obviamente, dentro del dolor y las horas, porque fueron 8 horas 20 dándole. Dije, no, esto es lo que yo más amo en esta vida: montar bicicleta, estar tranquilo, mirar el paisaje. Obviamente llevaba hasta helicóptero cuidándome. Entonces dije, no, esto es lo que yo siempre soñé, la despedida que yo buscaba hacer, y simplemente vengo a demostrar lo que tanto había entrenado. Para eso, duré 9 años preparándome para hacerlo ver fácil y volar, simplemente volar. Volé Está, sobre la bicicleta. estaba viendo, la altura está entre los 2000 y los 3000 metros, ¿no? Se mueve Zacatecas. Exactamente, entre los Ujú. 2400 y los 2800, Ujú. exactamente estando en Cajicá, un lugar con mucha Ah, altitud. buenísimo. Ujú. Entonces, pero la diferencia es que ya es semidesértico, entonces hacía un calor. Día 2. Entonces, 8 horas, ¿cuánto? Montando bicicleta. 8 horas 19. 8 horas 19 montando bicicleta. Misma rutina. Llega, come, se baña, recupera y duerme. Ah, no, ese día sí. Había fondo, entonces ese día comer pizza. Ese día sí, ese ya es ritual. Nos fuimos con los muchachos a Domino's a comer pizza y le decía a Luchito, a mi pupilo, ya, yo ya hice lo que tenía que hacer, usted tiene que llevarme a meta. Ya, esa era la estrategia, esa era la estrategia. Me despierto, Ujú. muy feliz. Sabía que era el día más nostálgico. Era el día más nostálgico porque era la finalización de lo que había hecho durante 9 años, Ujú. y al terminar esa doble maratón no sabía que si iba a volver a hacer otra. Entonces la sensación, uff, cuando yo me desperté ese día se me dio mucha emoción, como mucha nostalgia. Y yo dije, bueno, hay que hacerlo por la abuela, por mí, por toda la gente que hemos conocido en todos estos años. Ujú. Y ante todo, a resaltar por última vez ese nunca te rindas, ese hay que creer.
y ese hashtag hasta el final, o sea, hay que ir a muerte. Entonces dije, no, no me voy a guardar un solo metro. Y así salimos con esa mentalidad a afrontar la doble maratón. 84 kilómetros. ¿Cómo fue esa preparación, Alejo, para correr una doble maratón ese día? Jorge, yo es lo que decía, yo nunca me mato más de correr 40 kilómetros en una sola rodada. Entonces, en el simulacro de competición, después de muchos kilómetros en la bici, nadando, yo hice el acercamiento, corrí 40 kilómetros a pace de 4:48, 4:49 y dije, Ujú. no, no la podemos jugar a intentarla mandar sobre sub 7, la doble maratón, pero le dije a Lucho, Lucho, estudia bien la carrera y al pendejo este se le olvidó que tenía 1100 de desnivel positivo. Entonces Duro, eso de plano no tenía nada. duro, claro. O sea, entonces, la estrategia para la doble maratón, ¿cuál era? O sea, Era si una correr, persona, Alejo, promedio, si una persona, por ejemplo, a ver, digamos que quien corre una maratón, digamos que la va a dividir en cuatro, ¿sí? En cuatro de 10. ¿Usted cómo mentalmente organizó la doble maratón? listo. Yo decía hay que llegar a la tercera doble maratón, hay que llegar con un pace entre 5 y 5:10. Ya, punto. Ujú. Esa es la estrategia de ahí para allá, sobrevivir como siempre, como en todos los Ultraman. Pero aquí la carrera estaba difícil. Entonces, bueno, tampoco fue que me haya ido mucho. Yo llegué pasé la primera maratón a ritmo de 5:08, pero Ujú. después quedaba la parte más durita, entonces tocaba tener un colchoncito y había que distribuir la energía bastante bien. Entonces ahí bajó un Y dije, poquito el no, pace. no. Ahí, No, igual iba a tope. no, 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 igual iba a tope, pero había más subida. Entonces Ujú. ahí el promedio empezaba a subir. El promedio empezaba a subir Claro. y hubo un momento que definió mucho la carrera. Cuando yo llego al kilómetro 70, ahí ya duele, ya no hay de dónde. Ahí ya no hay de dónde. Ya estaba vacío, ya dije, no, yo también soy humano, a mí también me duele, yo también quiero caminar. Entonces no caminé, se bajó Camila a correr conmigo en ese momento y le dije, haga, porfa, ayúdame a hacer una videollamada con mi mamá y mis dos hermanos. Ah, eso fue épico. Mientras que yo iba corriendo, ellos me acompañaban como 2, 3 minutos y es como esa inyección anímica al alma. Mm. Y ahí fue donde dije, no, no paro, sigo dándole con todo lo que tenga. Y eso marcó mucho el tiempo, que no parara ni un solo segundo a caminar, sino que bajé el ritmo, pero digamos como tal me iba manteniendo y volví a estar feliz, volví a sonreír y decía, bueno, hay que sufrir los Qué le dijo últimos. doña Lidia en la videollamada? Que me quería mucho, que para ella siempre, ella no, yo creo que ella no dimensionaba de qué iba, porque me dijo que sin importar el resultado yo siempre iba a ser el campeón para ella, pero pues iba sufriendo. Y mi mamá, pues obviamente a qué mamá le gusta ver a su hijo sufrir, a Sí, ninguno. a ninguna. Entonces yo dije, no, hay que darle, hay que hacerlo por la mamá, por la abuela, por mis dos hermanos, por la PES, por mi hermano José, que siempre han sido como la fuente y el motivo de inspiración para no abandonar. Y decía, no, ya recargamos ese gel de emoción, ya hay que llegar. Después Camila corrió conmigo y O sea, ahí no, le faltaban, qué pena, Alejo, le faltaban 14 kilómetros. 14 kilómetros y Ish, todo en su vida. hermano. Ahí era todo en su No. vida. Entonces dije, no, ya está hecho. Y después me acordé que había estado en las carreras más duras del planeta. Y decía, bueno, esto hay que lidiarlo, hay que sacarlo. Y man. Yo creo que mi mente estaba en todo lado menos en Zacatecas. Mm. Eso sí, llevaba momentos bacanos, visualizaba muchos momentos donde decía, bueno, vamos a hacerlo por tal momento. Y le hacíamos, y ahí salía un kilómetro, salía otro. Y ya cuando vimos el reloj y que ya íbamos en el kilómetro 81,5 y quedaba solo descolgarme, decía, no, ya está, ya está todo, ya está todo. Entonces, en el kilómetro 82,8 casi 83 me cambié y teníamos la camiseta con la que iba a terminar, con las personas, digamos, todas las personas que para mí tenían un valor simbólico, la habían firmado.
y esto hacía que tuviera un valor. Uf, cuando yo me la puse dije, no, ya, esto corre solo, me entregaron la bandera y obviamente iba muy, muy escoltado, todas las sirenas, todas las patrullas. Uf. No, 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 O sea, eso no. ¿cuánto le faltaba? ¿En cuál fue? ¿En el 81? En el 83 no, ya me quedaba 1 kilómetro Ya, bajando. 1 kilómetro bajando. O Ya, sea, usted dijo, antes de llegar, va a llegar con ropa limpia, con todo. Eh, exactamente. ¿Quiénes le firmaron la camiseta? Los de Grid Warriors, que veo que el esqueleto estaba firmado por un montón de gente. Exactamente, por gente muy simbólica para mí, por mi grupo interdisciplinar, por mi médico deportólogo, por mi psicólogo, por mis amigos, por mi fisio, por personas que siempre estuvieron ahí de manera desinteresada. Decía, no, ya, ya, ya todo está hecho. Y el último kilómetro inevitable no llorar. Inevitable, inevitable no llorar, por más cansado era algo memorable, era Ujú. algo memorable y decirlo que fue tal cual como yo lo había soñado. Yo entro al deporte sin ser nadie y me voy exactamente igual, pero con la sensación de que fui feliz. Disfruté, incentivé a las personas y simplemente entendí que no, nunca fue el resultado, simplemente todo lo hermoso pasó en el camino. Y así fue como yo llego a la meta y decir, listo, ahora hay que reiniciar. Y todo lo que haga el resto de la vida, hacerlo con amor, con cariño. Y no sé qué me depare la vida, pero lo que me enseñó la vida deportiva fue que no hay absolutamente nada imposible en esta vida. Estaba revisando y usted me corrige. 30 participaron e iniciaron el reto. Solo 15 lo terminaron. Sí, arrancamos Ujú. como 22 terminamos 15. Estuvo difícil, estuvo difícil la ¿Y, la, carrera, y la, estuvo. la- la diferencia que le había sacado al segundo, se alargó o le logró acortar? No, la alargué como 3 horas 20, fue más o No, menos. hermano. No, usted salir a correr, o sea, la única forma era que usted le hubiera pasado algo, digamos, que hubiera parado. Es más, creo que ni caminándolo lo podía pasar. No, 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 Jorge, pero yo sabía que era la última. Sí, Y claro. yo le decía a la persona que iba de segundo, todos tenemos un sueño y todos soñamos con ganar, pero yo no me voy a entregar hoy. Me dijo como, venga, va a ir más despacio, no, voy a ir más duro, voy a apretar mucho más, voy a ir al 100. Y es carácter, es temple, es como temple de decir, no, yo no me conformo, yo iba por el récord del circuito, lo bajé como 2 horas y aprendí mucho. Seguí aprendiendo del deporte. No, Jorge, no podría decir qué sentí, pero simplemente sabía que estaba en mi hogar. Para mí la ultradistancia con relación a un 73 o a una carrera corta es que uno le permite reencontrarse con los errores Ujú. y volver a empezar con mucha más inteligencia y analizar todo como a pasos más detallados, pero uno aprende a sentir mucho más las cosas y más cuando las cosas cuestan tanto. Es que es muy teso sobre todo porque, por lo que usted decía ahora, Alejo, o sea, eh, la única carrera que no terminó fue la de contaduría. Todas las demás las ha cumplido y cada vez los retos son más complicados. Dos preguntas finales. Siempre que veo las notas, aparece el atleta de Cajicá. Cajicá, ¿qué representa para su vida? No sé, es una pregunta muy complicada porque acá es donde yo entreno, donde me forjé, donde simplemente salí a intentarlo sabiendo que golpeé toda la vida. Yo desde que hice en 2017 fui a golpear las puertas a decir, venga, necesito apoyo. Y siempre fue como no, 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 después, el próximo año. Y así pasaron 9 años. Decir que yo haya corrido respaldado o
Así por la parte eh, pu- eh, eh, pública, no, ni por la parte privada, pero siempre respaldado por todas esas lindas personas que cuando inicié a comprar mi primera bicicleta, lasaña, gorras, para ellos yo soy el cajiqueño. Ahí sí soy el héroe Cajica para esas personas siempre. Y hoy la última vez, sí es, se los sigo agradeciendo porque no saben la oportunidad que me dieron de forjarme como persona y como ser humano y como deportista. A Ujú. ese sí soy el cajiqueño. Alejo, la otra pregunta tiene que ver con tomar la bandera de Colombia y pararse al final en una meta. ¿Eso qué representa? Uf, Jorge, yo creo que ah, felicidad total. Felicidad total. Es la misma bandera en todas las competencias. Ah, no, 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 no la ha cambiado, o sea, lleva la misma bandera. Siempre la misma bandera. Ujú. Siempre, siempre la misma bandera. Y mucho, como mucho amor, sin importar que el reconocimiento nunca existió. ¿Por qué no hacerlo? Amor al país, amor a la patria y amor al arte, porque el sufrimiento que uno siente en esas competencias es tan grande, Claro. pero no hay punto, no hay punto de comparación cuando digan, llegó el colombiano, está el colombiano no se le puede dejar montar a una bicicleta. Es, es el respeto que uno le da al país y decir que pues obviamente aquí hay un millón de cosas hermosas y que hay deportistas que nos esmeramos mucho por hacer las cosas. Ujú. Alejo, usted tuvo una videollamada con su mamá y sus hermanos. ¿Cómo fue la llamada con doña Berta, con la abuela? No, ella siempre estuvo con wifi al cielo. Yo siempre la sentí y, y siempre estará, simplemente siempre estará. Y no fui yo, fue Dios y a través de ella fue que pude volar esos días. Así fue. No le puedo preguntar qué viene porque usted lo denominó el último baile. Me imagino que va a seguir entrenando. Es algo importante lo que usted cuenta, el poder compartir, el tener una vida. Me imagino que quiere formar una familia, un montón de cosas que a sus 31 años quiere hacer y que cualquier persona se para y mira a su edad y mira para atrás y puede haber hecho, no sé, pero usted a los 31 años ya ha hecho demasiado. Ha vivido muchas cosas demasiado joven y muchos retos y ha llevado su cuerpo al límite y como usted lo dice, usted ha ido al infierno y ha salido de ahí y vuelve otra vez y se para. Y decía ahora, a menos de que llegara un patrocinador que le pagara todo, ¿volvería a hacer otro reto? Jorge, yo solo puedo concluir que si tuviera la oportunidad de volver al pasado, volvería desde el primer día a hacer exactamente lo mismo. Ujú. Hoy no cierro la puerta, si vuelvo es para hacer algo épico que nadie a nivel mundial haya hecho. Mientras tanto me seguiré preparando, aprendiendo, siendo un buen hombre, que es como la parte que más me preocupa ahorita. El ser buen atleta es añadiduría de todo. Y sé que en algún momento cuando quiera regresar es para volver a romper los límites de una manera absurda, increíble. Pero pues en este momento no lo contemplo en años. Bueno, pero vamos a soñar, ¿listo? Yo usted lo he entrevistado varias veces, nos hemos encontrado otras veces y hemos hablado varias veces. Este es un tipo de retos, Alejandro, y yo sé que usted lo denominó su último baile y su last dance. Pero como dicen popularmente, pasan cositas, ¿ya? Entonces vamos a imaginar, aparece un patrocinador, le paga todo, le dice qué quiere hacer, qué haría, Uf. qué le faltó. No, o sea, de verdad, o sea, usted tiene que tener algo ahí que usted diga, me faltó hacer, ¿qué le faltó? ¿Qué haría? No, Jorge, ahí lo entraría a estudiar muy bien. Ahí entraría a decir qué hay que hacer. Ahí ya iría por un récord Guinness. Uf, lejos. Intentaría hacer un récord Guinness. Un récord Eso Guinness. sí. Ujú. Sí, claro, es que de verdad, como usted decía, usted lo torean y llega alguien y hermano, ¿qué hay que hacer? O sea, se prepara, pero tiene toda la razón.
Estos retos pues todavía los está pagando. Digo, los está pagando económicamente. Y no es Exacto. fácil. Si una persona que nos escuche invierte en ir a otra ciudad a correr, si ahora una inscripción de una carrera vale más de 200.000 pesos, si el turismo deportivo lleva a que uno invierta un montón de dinero para ir a correr una maratón, pues imagínese estos retos donde Alejandro, como contaba, tiene fisioterapeuta que va con él, nutricionista, psicólogo, hay un equipo detrás de él porque no corremos solos, sobre todo en este caso, estas competencias de ultradistancia son demasiado desgastantes y uno ve, y yo siempre lo he dicho porque me lo han contado, hay atletas élite colombianos que viajan a representarnos y van solos, no van con nadie, muchas veces ni siquiera saben hablar el idioma al país donde van, o ni siquiera saben hablar inglés y les toca desenvolverse solos. Ahora imagínense en este caso, por ejemplo, un atleta que representa el tesón y la fuerza colombiana. Alejo, para mí siempre será un placer escuchar su historia porque creo que cualquier persona que la escuche en esos días donde no queremos entrenar, en esos días donde de pronto hay una lesión, en esos días donde sentimos que no hicimos las cosas bien, llega la historia de este colombiano, Alejandro Rivas, que acaba de tener otro triunfo, en este caso el Ultraman México en Zacatecas. Alejo, cuenta con mi amistad, con mi admiración, y si algún día se le ocurre otra cosa, espero que esté por aquí contándola. Jorge, como siempre lo he dicho a través de todos estos años, muchas gracias por ayudarme a difundir mi historia y ante todo a resaltarle a la gente que hay que intentarlo, ¿no? Que nunca dejen de creer. Yo siempre lo he dicho, las puertas cerradas abren caminos hermosos y esa es lo que yo me llevo de todo esto. La gente hay que intentarlo, hay que salir. Cuando los días son malos, estos valen el doble y es eso. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y hay que creer, nunca dejar de creer. Jorge, un gran abrazo, mucho cariño, mucho cariño. Alejo, mi admiración siempre, saludos a toda la familia, a doña Lidia, a los hermanos, a todos los Grid Warriors. Su último mensaje para su equipo. Nada, que agradecimiento por la confianza y que me sigo preparando para hoy en día, en un futuro, ser uno de los mejores entrenadores de Colombia y de Latinoamérica. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Cuando miramos diferentes aspectos del corredor, miramos los brazos, miramos las piernas, miramos la postura, pero hay que tener algo clave. Los pies son los cimientos de todo el cuerpo. Como por ejemplo, muchas veces uno empieza a mirar y dice, venga, ese golpe constante para quienes corremos, pues termina generando dolores en otras partes del cuerpo. Ese tema lo tenía pendiente porque durante la media maratón de Bogotá, en uno de los stands, conocí una marca mexicana de plantillas personalizadas. La marca se llama CIDE. Y estaba pendiente a hablar con su vocero, en este caso su gerente, para contar detalles de estas plantillas que le están ayudando a muchos corredores en temas como fascitis plantar, en temas como el popular juanete, en temas como el espolón calcáneo. Son muchos corredores los que he visto que hoy están corriendo con plantillas, pero algo interesante, son plantillas personalizadas y diseñadas en 3D. Saludamos en Cambio de Ritmo a Alexis Lugo, directamente desde México. Él es el gerente general de CIDE y le damos la bienvenida aquí a este podcast. ¿Qué tal, Alexis? Bienvenido. ¿Qué tal? Y también oyentes de Cambio de Ritmo, pues el día de hoy les voy a platicar un poquito cómo funcionan estas plantillas, qué procesos se realizan y sobre todo la importancia en la parte deportiva, como bien lo mencionas, Jorge, ahorita que estuvo el maratón allá en Colombia.
Entonces, hay muchos aspectos que debemos de considerar. Pues bueno, para empezar, desde tener y ser muy conscientes de la salud general del cuerpo, específicamente de la salud plantar, ya que es la base de todo nuestro cuerpo y de ahí se originan muchísimos problemas mecánicos a corto, a mediano y largo plazo, sobre todo. Entonces, en CIE 3D principalmente nos enfocamos en la elaboración de plantillas de grado ortopédico y también en este caso para uso exclusivo del deporte, principalmente de alto impacto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente cuando se acercan con nosotros los pacientes, nos buscan, nosotros tenemos que seguir todo un protocolo, todo un proceso como tal de valoración, algo así como si fuera una consulta médica, fisioterapéutica o como con cualquier otro profesionista de la salud Ujú. en donde nosotros vamos a tomar una ficha clínica, en este caso de todos sus antecedentes personales, principalmente ortopédicos, para saber justamente cuál va a ser su pronóstico, hasta dónde les podemos ayudar y si realmente son candidatos a una órtesis plantar. En este caso, una vez que tomamos toda esta información que nos va a ayudar muchísimo en nuestra semiología clínica, pues procedemos justamente a la exploración física, algunas pruebas ortopédicas y posterior a eso hacemos dos estudios súper importantes que nosotros manejamos, que en este caso es un escáner en 3D que nos va a permitir principalmente poder medir todas las variables del pie y poder ser precisos principalmente con la dosificación de los aditamentos que puede llevar una plantilla. Y asimismo realizamos un estudio clínico biomecánico que nos va a permitir principalmente saber cómo están las cargas y las presiones plantares tanto de manera Eso, estática y como manera dinámica. eso le iba a decir, Alexis. Es decir, aquí no solo, a ver, en Colombia, en cualquier sitio, en Adidas, en Nike, en Running Balboa, creo que en ASICS también, uno puede ir y se hace una prueba de pisada. La prueba de pisada identifica si usted tiene pisada neutra, pronadora o supinadora. Hasta ahí estamos perfectos. Pero lo que estaba revisando acá, que es muy diferente, es que es un baropodómetro. ¿Qué es lo que hacen en el estudio? Claro que sí. Mira, en este caso lo que diferencia muchísimo un baropodómetro de grado clínico a diferencia de una simple prueba de PISA que podemos encontrar en algunas tiendas es que el baropodómetro tal cual nos ayuda a ver cómo está precisamente distribuida la carga a lo largo de la planta del pie, tanto de manera estática como de manera dinámica. ¿Y esto en qué nos ayuda justamente a la elaboración de plantillas? Hace cuenta que el baropodómetro divide milimétricamente cada espacio, cada centímetro, cada milímetro cuadrado del tapete en sectores y cada sector detecta una carga que principalmente se vacía en un dato real cuantificable en kilopascales que nos permite saber la presión exacta de esa zona. Entonces, Ujú. al saber esa presión exacta de esa zona, nos permite determinar a través de algunas formulitas que es física aplicada al cuerpo humano, cuánto tenemos que levantar el aditamento en esa zona, es decir, para que podamos distribuir la carga de manera efectiva y súper precisa. Entonces, va más allá como tal de saber si mi pisada es pronadora, supinadora o Perfecto. neutra. Entonces, en eso se basa la baropometría principalmente. Y lo otro, Alexis, tiene que ver con el escáner. ¿Qué hace el escáner? Obviamente uno dice, pues sí, efectivamente se imprimen las plantillas en 3D, pero ¿cuál es la función del escáner? Claro, mira, la función del escáner principalmente es tomar las medidas precisas como tal de los pies y Ujú. todas sus variables, no solo a lo largo y a lo ancho del pie, que eso hay otros escáneres que lo hacen de manera fácil y rápida también, pero lo que nos caracteriza, perdón, muchísimo a nosotros es que nuestro escáner, aparte de tomar el largo y el ancho del pie, también mide las profundidades de todas las variables de los dedos, la flexión que se crea en los dedos, el arco longitudinal interno, el arco longitudinal externo y el arco transversal. Entonces nos da una idea tridimensional de las medidas expresada en milímetros. Y eso nos ayuda principalmente en también poder hacer un match con la parte de la baropometría y tener una plantilla precisa según las necesidades clínicas de cada paciente. Ujú. Alexis, la gente que llega, por ejemplo, en el caso de los corredores, porque sí que además hacen plantillas no solo para corredores, sino para pues, personas que llegan con diferentes enfermedades del pie o que quieren de pronto tener un poco más de confort, los corredores llegan
y los buscan, ¿cuáles son los motivos principales cuando se acercan a CIDE? Bueno, principalmente creo que una de las situaciones ahora sí que agobia un poquito más al deportista, principalmente a los corredores, es el tema de una patología súper interesante y súper común que hay en la población general deportista, es la famosa fascitis plantar. Ah, Ellos nos perfecto. buscan y nos dicen, ¿sabes qué? A mí me duele muchísimo mi pie después de correr, mientras corro e incluso un poquito antes de que caliento y empiezo a hacer mi actividad física. Entonces ya desde que nos empiezan a dar estos datos, comenzamos con esta valoración que te mencionábamos y tenemos que hacer esta labor de diagnóstico para saber a qué nos enfrentamos. Wow, wow, sí, es que es fundamental. Eh, ¿Qué se mejora con las plantillas? ¿Qué se mejora con el uso de las plantillas, Alexis? Claro que sí. Pues bueno, partiendo un poquito de la parte de la fascitis plantar, que nos enfocamos un poquito a los corredores, es que principalmente, y te voy a explicar de manera rapidísima para que podamos entender de esta patología y cómo hace el match las plantillas aquí, es que cuando nosotros tenemos un arco normal, te voy a hablar del funcionamiento normal rapidísimo, un arco normal y damos un paso en nuestro día a día así normal, como caminaremos todos los días, es normal que este arco colapse ligeramente y toda la musculatura de la base de la planta del pie se retrae ligeramente para ir compensando. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ahí un pie plano flexible o incluso un pie cao? Bueno, cuando hablamos de pie plano y pie plano flexible, este arco ya ligeramente está colapsado. Entonces la musculatura que se encuentra abajo, al final se tiene que retraer un poquito más, justamente porque ya está colapsado. Entonces, al ser un músculo y si le sumamos el impacto de correr, el de caminar, al final se tiene que estar retrayendo en su función normal, pero tiene que dar ese extra por ese tipo de pie y al final se termina fatigando, se termina lesionando y empieza ese ciclo de lesión que al final nos lleva a la fascitis. Entonces la plantilla lo que hace al final es darle cierto soporte al arco longitudinal interno, por poner un ejemplo, y hacer que cuando haya ese colapso natural del pie, que es cuando caminamos, hay un tope y ese tope haga que justamente descargue mecánicamente a esos músculos y esos músculos no tengan que estarse retrayendo de más, no se me fatiguen y no entren en ese ciclo constante de lesión que nos lleva a esta patología. Entonces, Ujú. por ponerte un ejemplo de esta patología en particular, mecánicamente para eso nos ayudaría esta plantilla, justamente para disminuir esa fatiga y romper ese ciclo de lesión que viene de un origen mecánico. Claro, y sobre todo también, digamos que nos escuchan corredores, pero también funcionan para comodidad al caminar, ¿no? Es decir, hay gente que solo caminando ya presenta molestias, Alexis. Claro que sí, y esto va a variar muchísimo a la edad, Ujú. al grupo poblacional como tal que presente, ya sean niños, jóvenes, adultos de la mediana edad, adultos de la tercera edad, sí nos va a ayudar en la parte de comodidad, pero quiero hacer un súper paréntesis. Al final, al ser una plantilla ortopédica, tiene que llevar un proceso de adaptación en donde al inicio la verdad es que no va a ser nada agradable traerla, porque al final corrige y distribuye cargas, entonces al inicio puede hacer que nos duela bastante y tenemos que pasar por un proceso de adaptación antes de que empecemos a sentirla que es nuestra, o sea que sin las plantillas no me siento bien, o sea, antes de llegar a eso, sí hay un proceso de adaptación que pues al final duele y molesta, pero Ujú. que a largo plazo la verdad es que nos sienta muy bien, no solo a nuestro pie, sino en general a todo nuestro cuerpo. Claro, claro, mientras se adaptan. Alexis, en el caso de Colombia, porque sé que es una empresa mexicana y veía presencia en diferentes lugares de México, en Colombia, para los oyentes que escuchan Cambio de Ritmo, si alguno está interesado en, obviamente, este tipo de plantillas, ¿dónde las pueden conseguir? Por supuesto, mira, te comento un poquito, Jorge. Nosotros nos encontramos en tres lugares diferentes en Colombia. En Bogotá nos vamos a encontrar en el centro comercial Unicentro, dentro de la Ujú. tienda Pro Champions. Ahí nos Ah, pueden perfecto. encontrar en Bogotá. Ahora en Medellín nos vamos a encontrar dentro de la Plaza El Tesoro. Y Ujú. igualmente dentro de la tienda Pro Champions, que es una tienda deportiva. Y por último vamos a tener a Cali. En este caso en Cali nos vamos a encontrar en el centro comercial Chipichape, dentro justamente también de Pro Champions. Y ahí el personal con muchísimo gusto los puede valorar, los puede atender y darle la impresión diagnóstica. Cabe destacar que esto no tiene ningún costo y pues ahí les explican todo. Eh,
antes de despedirlo, porque la gente que nos escucha puede decir, venga, en promedio, yo sé que cada pie es diferente, pero en promedio, Alexis, ¿cuánto pueden costar? Claro, mira, el promedio, independientemente de la talla, independientemente del diagnóstico, va a tener un costo de 400,000 pesos colombianos Ujú. y en un plan de tratamiento que nos va a incluir ahí un par de ejercicios terapéuticos, dos pares de plantillas dados en distintos momentos, va a subir a 600,000 pesos. Ahora sí que ahí va a depender del paciente, de los objetivos que tenga y también ahí de la conveniencia económica que tenga. Claro que sí, el nombre de la marca es SIDE, es SIDHE, para cualquier corredor que tal vez haya pensado en el tema de las plantillas o se las hayan recomendado, porque sé que les están recomendando bastante plantillas a los corredores. Estaba revisando aquí, le dan soporte y estabilidad al pie, brindan una correcta distribución de cargas plantares y del cuerpo, realinean el nivel postural, eliminan obviamente progresivamente dolores causados por sobrecargas, bienestar, previenen lesiones y, algo importante para los corredores, amortiguan el impacto de las articulaciones. Es Alexis Lugo, es gerente general de SIDE. Alexis, gracias por estos minutos con los oyentes de Cambio de Ritmo y por esta explicación tan detallada de estas plantillas personalizadas. Gracias a ti, Jorge, y a toda la audiencia de Cambio de Ritmo. Gracias por la oportunidad y cualquier cosa estamos aquí para servirles. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta que llegue el episodio número 6 de Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. No olvide suscribirse, también calificar y comentar cada uno de los episodios en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast. Gracias. Recuerde que cada vez que se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase, y la frase de hoy es la siguiente: un día estarás tan acostumbrado a entrenar que los días malos serán cuando no puedas ir a correr. Y recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden, a correr. Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.